Dios bendiga a mis hermanos. Gloria a Dios. Como el tiempo ha avanzado, quisiera entrar de lleno a un tema que no es fácil de enseñar. Queremos pedirle al Señor la gracia para poder hacerlo. Y si no podemos terminar el tema, me parece que lo terminaríamos el otro miércoles. El pasaje creo que lo conocen, San Juan 1:18, si puede abrir usted la escritura en San Juan capítulo 1 y verso número 18. Lo hemos leído en otras ocasiones y dice: nadie ha visto jamás a Dios. Siempre que uno oye esa frase, uno se confunde porque dice: y no lo vio Moisés, por lo menos sus espaldas, pues. Dice uno rápidamente, ¿no? Y la frase de alguna manera nos intriga, pero sigamos leyendo. El unigénito Dios, note que ahora dice esta versión, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. ¿Quién será? ¿Quién será? Tienen frío ustedes, ¿verdad? ¿Quién será el unigénito Dios que está en el seno del Padre? La forma como traducen esta frase en esta versión es muy llamativo y muy misterioso, porque ¿cuál será el seno del Padre? Es una pregunta interesante, ¿verdad? A meditar. Dice: el que está en el seno del Padre, Él, hablando del Hijo, le ha dado a conocer. Por supuesto, con los temas anteriores hemos visto nosotros que aquí se refiere a la esencia primigenia. La esencia primigenia, el Elyon, el Altísimo, es el que nadie le ha visto o ha visto jamás a Dios. Así tenemos que entenderlo acá. Y hay una versión que dice: ni le verá, porque la esencia primigenia o la energía primigenia, que ya es un término un poquito más diferente, espero que todos estén viendo. Estas gráficas nos muestran a nosotros lo que la ciencia ha llamado el gran estallido, ¿verdad? Big Bang. La razón por la que lo vuelvo a mencionar es porque yo creo que en algún momento los científicos algo han atisbado en cuanto a la creación, y usted nota que en esta gráfica hay un punto que podríamos, para ellos es 3.500 billones de años atrás, donde hubo un gran estallido, es decir, ellos no saben exactamente cómo fue que se dio el estallido, pero se desprende una gran energía. Y usted nota que cada uno de estos planos va marcando diferentes, según el concepto de ellos, por supuesto, como las galaxias y los astros y el universo en expansión. Ahora, el concepto de energía lo manejan los científicos, el concepto de energía lo manejan los esotéricos, pero en realidad, acuérdese usted que la Biblia dice que Dios es luz. Entonces, me parece que algo se han acercado, aunque obviamente todos los científicos que plantean la teoría del Big Bang, de la creación del universo, algunos de ellos son ateos. Entonces utilizan este concepto precisamente para alejarse de Dios. Por supuesto, no queremos nosotros eso. Ahora, este judío de baja estatura y de gran cerebro, Albert Einstein, formuló algo que está aquí en el pizarrón, que es E, es decir, energía. Varias ocasiones lo he dicho, por eso voy a pasar rápido aquí. Es igual a masa multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. Los que no les gustó la física ni la matemática, ahorita se van a aburrir o van a decir: otra vez, yo no vengo a la iglesia que me enseñen eso. Pero es importante. Fíjese que aquí hay otra gráfica interesante, otra vez el Big Bang en expansión, el universo creándose, o mejor dicho, bueno, para ellos se está creando solo, ¿verdad? Expandiéndose, y aquí dice una expansión infinita, pero
En cuanto al tiempo, algunos creen que va a llegar a su máxima expansión y entonces se va a dar el Big Crunch, que es que va a desacelerarse, porque aquí lo que sucede es que hay una gran velocidad, pero para formar materia, que lo veo de esta manera, ¿cuántos se recuerdan de cómo manejar las ecuaciones? No van a decir que no se recuerda, sí, todavía se recuerdan algunos. ¿Sí se recuerdan? Bueno, esta ecuación, si usted quisiera despejar masa o materia, ¿qué hace? Lo que multiplica de un lado, lo pasa dividiendo. Muy bien las ingenieras. Entonces masa es igual a E partido la velocidad de la luz. Y eso significa que la materia es energía que vibra a velocidades bajas. O sea, para producir materia se tiene que desacelerar la energía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, o la materia es desaceleración de la energía. Entonces, en esto notamos nosotros que tuvo que haber ido en algún momento, son billonadas de años, se tuvo que haber ido desacelerando la energía de la gran explosión para generar lo que es materia. Es interesante porque los científicos de alguna manera establecen una teoría, algunos obviamente nosotros la podemos ver como una teoría, ¿verdad? Pero fíjese que no están tan alejados de lo que pudo haber pasado con la energía primigenia. Cuando en las pulsaciones de Dios, Dios se retrae, genera los espacios creativos que hemos hablado, y de alguna manera esa energía se tuvo que haber desacelerado. Solo se lo quiero explicar en términos de cómo los científicos lo ponen, porque no es fácil el poderlo explicar. Muy bien. Creatividad de la energía primigenia. Aquí entramos y estamos viendo precisamente, déjenme recordarles, no sé si vino el hermano Oscar, sí, es el hermano Oscar. ¿Tú no te quedaste con el librito de Cristo, el misterio de Dios? No, no te lo di a ti, me lo devolviste, ok. Entonces, es que aquí tengo otro, pero no encontré ese. Solo permítame, porque yo le quiero recordar a usted que lo que estamos viendo ahora es precisamente Cristo, el misterio de Dios. Y dentro de este libro está el Cristo multifacético. Es un concepto, como le digo, que vamos a ir avanzando poco a poco. Dentro de la introducción de ese tema, el doctor vuelve a hablar de las pulsaciones creativas de Dios. Ese es todo un tema, pero ya vimos bastante acerca de eso. Entonces, la creatividad de la energía primigenia. Ese Dios que nadie le ha conocido ni le conocerá, es el que tiene creatividad, es el impulsor. La energía primigenia es el impulsor de la creación, desde millonadas de años atrás. Y noten ustedes que esa creatividad viene de la energía invisible a una energía visible, que con lo que acabamos de decir es una energía desacelerada, ¿verdad? No sé si entendemos el concepto, es un poquito difícil, pero trate de ver si lo logra captar. O sea que va a concretizarse en materia. La energía invisible se va a concretizar en materia y que es nada más que un cambio de vibración. Ahora, eso lo escribió el doctor, o mejor dicho, lo predicó y luego se trabajó en un libro. Pero notan ustedes que se parece. De alguna manera creo yo que él trataba de explicar a los pastores, porque estos son estudios para pastores exclusivamente y a puerta cerrada, que por eso eran muy difíciles de poder explicar y trasladar al pueblo en general. De hecho, yo creo que ustedes son las personas que están accesando nuevamente a estas cosas y tienen la oportunidad de meditar en ellas, que es lo que deseo, y también de preguntar. Dice, esta energía primigenia del Dios Altísimo, o sea, el Elyon, va a crear clonificando en un Padre eterno. Note que son términos muy científicos. Quizá porque el doctor era médico, ¿verdad? Y la revelación que venía le permitía a él, a través de conocimientos seculares que tenía, poder expresarlo. Lo que sucede es que en la iglesia no estamos muy acostumbrados a usar esos términos. Y hasta cierto punto podría pensar alguien,
al no entender qué profano eso, ¿verdad? Pero por eso le puse comillas, peleese con el doctor, si se quiere pelear, pero la idea es que podamos entender, dice, esta energía primigenia del Dios Altísimo va a crear clonificando en un Padre eterno. Lo primero que hace entonces es que en un proceso que no podemos explicar, esa energía crea espacios creativos y crea la envoltura del Padre. ¿Se acuerda que dijimos eso? La envoltura del Padre. Porque Dios lo interesante es que el Altísimo se clonifica en un Padre eterno. Uno se pregunta, ¿por qué Padre, verdad? ¿Por qué no otro término? Pero es porque a la larga lo que se iba a establecer era una familia en el cielo. O sea que el concepto familia, que a muchos no les gusta, y muchas veces al ver la realidad familiar, ya sea de sus ancestros o lo que le tocó vivir con sus padres o lo que está viviendo actualmente casado, no logra captar que el concepto familia es divino, hermanos. O sea, depende cómo le vaya a uno en la feria, dicen por ahí, ¿verdad? Pero dependiendo cómo le va en la feria, uno puede decir, ¿a quién se le ocurrió esta cosa? Pero es divino. Por eso es Padre eterno. La primera creación, y eso suena bien, eso suena a herejía, ¿no es cierto? Pero no estamos hablando de la esencia. Estamos hablando cuando hablamos de clonificación, hablamos en cierta manera de alguna clase de materia, en alguna clase de cuerpo, porque no podemos ser tan específicos, donde como envoltura se metió la esencia y clonifica como Padre eterno. Entonces ese Padre eterno sería la energía visualizada de la energía primigenia. Porque la energía primigenia hasta cierto punto es invisible, por eso a Dios nadie le ha visto, al Altísimo. Seguimos, usted apunte sus preguntas. Entonces el Padre clonifica del Altísimo. Claro, estas son solamente ideas de cómo podría ser el Padre, ¿verdad? Pero son solo ideas, no va a creer que es así. Muy bien, después vemos que se da también la corporeidad llamada Shaddai, que eso parte del Salmo 91, el que habita al abrigo del Elyon morará bajo la sombra del Shaddai, y ahí se mencionan 4 nombres hebreos, que es lo que hemos conocido como la cuadridimensión de Dios. Dios Espíritu, también el Hijo, que también le dan su naturaleza derivada o su envoltura. Ahora el Hijo es un clon del Padre. Si el Padre es un clon de la energía primigenia, el Altísimo, ahora el Hijo es un clon del Padre. Por eso, tan sencillo, ¿verdad? Cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. ¿Cuántos años has estado conmigo, Felipe? Porque el que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Porque mi Padre y yo, uno somos. Entonces, la única manera de poderlo entender es porque el Hijo es un clon del Padre. El concepto clon probablemente no todos están familiarizados, pero ¿cuántos recuerdan la ingeniería genética que produjo a la oveja Dolly? ¿Sí? Que de una célula sacaron a Dolly de una célula de otra oveja, ¿no es cierto? Sacaron a Dolly y a través de eso y lograron sacar algo exactamente igual. Entonces, a eso se le llama clon. Hay muchas películas de ficción donde se habla de los clones o se menciona los clones, pero en realidad esto no es ciencia ficción, ¿verdad? Es una manera de poder entender lo que sucedió en esa eternidad pasada. Entonces, la esencia primigenia clonifica en 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Qué tiene que ver con el Cristo multifacético? Vamos por partes. La energía primigenia va a crear por medio del Hijo en el movimiento del Espíritu Santo, en la creatividad del Padre. 3 elementos, porque de alguna manera en la creación están involucrados siempre los 3. Y es que un ministro muy respetado por el doctor, usted sabe que existe un grupo dentro de los cristianos, aunque se les ubica como una secta, los solo Jesús. ¿Ha oído usted de los solo Jesús?
Así les llaman porque ellos solo creen en Jesús. Entonces, este ministro dijo, ¿y qué si al final del todo lo que vamos a encontrar es a uno? Dijo ese ministro. Y se lo comieron vivo, ¿verdad? Porque un evangelista internacional famoso, ¿no? Porque dijeron, ya se volvió solo Jesús. Pero es que en realidad, si logró ver la gráfica del Big Bang primero expandiéndose, y en un momento dado los científicos están diciendo que se va a volver a acelerar prácticamente el universo para volver al punto de donde empezó, y eso le llaman el Big Crunch, que se va a regresar. Y es que realmente eso es lo que va a pasar, como lo vamos a ver más adelante. Cuando todo le sea entregado al Hijo, el Hijo se mete en el Padre y el Padre en el Altísimo, y como que regresa todo el proceso. O sea, no son cosas descabelladas las que estos hombres, solo que a ellos les ha servido el conocimiento para negar a Dios. Para nosotros nos debe servir la revelación para realmente saber en los ámbitos invisibles que realmente Dios existe. Colosenses 1:16 dice, porque en Él, esto es el Hijo, ¿verdad? Fueron creadas todas las cosas. Pero note, la energía primigenia va a crear por medio del Hijo, por estos versos, en el movimiento del Espíritu Santo y en la creatividad del Padre. Siempre están involucrados los tres. Por eso Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre. No dice, voy a hacer al hombre, sino usa precisamente la palabra Elohim ahí es plural. Y hagamos, el verbo está en plural, porque no es uno, son tres. Tres con la energía primigenia adentro. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Póngale atención, dice, tanto en los cielos, o sea que hubo creaciones en los cielos, por supuesto, como en la tierra. Y sin duda, primero hubo creaciones en la tierra, perdón, en los cielos. De alguna manera nuestros espíritus fueron creados o engendrados, mucho antes de que el mundo estuviera preparado para recibir a los hombres. Ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, hablando del Hijo. Otro verso. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Todo lo creado por el Hijo es de Él. Lo dice la Escritura. A quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Entonces, el punto de inicio de la creación de todo está en el Hijo, por el poder del Espíritu Santo o el movimiento del Espíritu Santo, como aquí lo menciona el doctor Ríos, y en base a la creatividad del Padre, que es clon de la energía primigenia. Entonces, entre el Hijo y el Espíritu Santo iban a crear bajo la creatividad del Padre. San Juan 1:1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está muy claro en estos tres versos, ¿verdad? El Verbo era antes de todas las cosas. El Hijo clonificó porque es una imagen de lo invisible. Ahora, primogénito en los cielos, lo primero en los cielos. O sea, Él realmente, su primer trabajo fue en los cielos. Y va a haber una tesis que el doctor Ríos presenta. Otra vez el concepto de pulsaciones de Dios. Yo sé que todo lo que aquí se habla, a veces uno se queda así como en la luna en algunos aspectos o no lo entiende. Por eso haga sus preguntas, a ver si logramos salir con respuestas. Dice, cuando al Hijo le den todo y le sujeten todo, se sujeta el Hijo al Padre, ¿no es cierto? Entonces ahí otra vez es la energía eterna, lo que venía hablando, ¿verdad? Otra vez, si el famoso sístole y diástole, porque siempre que pregunto el sístole es cuando se lanza la sangre y diástole es cuando se recoge.
Entonces, en un diástole de Dios se va a recoger todo. Y es que eso es tan insondable porque estamos hablando de millonadas de años. Y como Él es eterno, en otro sístole, otras creaciones. Solo que nosotros, ya eternizados, ya glorificados, y especialmente la esposa, con Cristo. Es algo que realmente a nosotros nos debe ayudar, hermanos. Yo siempre aplico esto a que no nos compliquemos demasiado la vida en la tierra, porque es un punto de lo que vamos a vivir. Y la tierra es un lugar intermedio, lo hemos visto, donde estamos siendo probados. Es tan sencillo como esto. Si tú aquí no te gusta ser espiritual, te puedes quedar como terrenal, porque allá, en el siglo venidero, todo es espiritual. Así de sencillo. No sé si me entienden el punto. Por eso es que nos piden espiritualidad. Por eso es que nos piden santificación como resultado de esa espiritualidad. Porque allá vamos a estar con el santo. Entonces tenemos que ser santos. Ser santos como yo soy santo. Sigamos. La corporeidad del Hijo es creada. Noten, corporeidad, naturaleza derivada, envoltura es creada. Es un concepto que usted, por favor, yo le recomiendo, y ahí tengo que aunarme a lo que el doctor nos decía, no le comparta esto a un inconverso. Ni siquiera a un cristiano que apenas está empezando. Esto digiéralo usted. Cuando a mí me lo dijeron por primera vez, hace 25 años, yo lo digerí y lo sigo digiriendo porque no es fácil. Nuestra mente, por los aspectos de pecado, por los aspectos de la naturaleza que tenemos, por el cuerpo de bajeza, todo lo que vimos el miércoles pasado con el hermano Jaimito, nos limita. Pero un día todos los límites se van a quitar y nuestra mente se va a expandir de una manera, como decía Jaime, nos van a quitar, o mejor dicho, nos van a devolver la memoria ancestral. Solo eso. Ya la cosa se puso buena. Porque usted con la memoria ancestral de vuelta, sabiendo quién era antes y qué hacía antes, ay Dios mío, usted ya nunca va a estar bravo, ya nunca va a estar triste, ya nunca las emociones le van a hacer complicaciones. Muy bien, leamos esto despacito. La corporeidad del Hijo es creada porque fue engendrada. Note que el Altísimo y el Espíritu Santo hicieron sombra en María, ¿verdad? Estamos hablando de la corporeidad. Solo que obviamente aquí vienen preguntas si ya le habían engendrado otra clase de corporeidad antes de encarnar, porque esto fue para el plano tierra. Lo vamos a ver dentro de un momento. Entonces, ahí está el abismo que tenemos que dilucidar, nos comparte el doctor Ríos. Al ser creada, note que esto lo que quiere decir es la corporeidad. El verbo no es creado, por eso hablamos de verbo increado. Yo se lo repito una y otra vez para que usted, porque si usted va a decir, es que fíjese que al Hijo lo crearon así, dice mi pastor, le van a decir, usted y su pastor son unos herejes. Al ser creado, Él es una personalidad clonificada. Le va a pertenecer todo después, pero Él va a seguir creando. Él se creó, eso es bien grueso. Él se creó porque dice que todo fue hecho por el Hijo. Solo en Dios caben esos conceptos, hermano. Porque si usted se da cuenta, la lógica nuestra no necesariamente encaja con lo que pudiera ser la lógica de Dios. Y Él creó hasta el final, es decir, Él va a seguir creando. Por eso es Padre eterno, porque eternamente va a crear. El Padre, obviamente, por medio del Hijo y el Espíritu también involucrado. Bueno, aquí el doctor en este tema nos hace un montón de preguntas y lo peor es que no las responde usted. Y entonces yo también se las hago porque de repente me ayuda. Es que yo sí quisiera que usted realmente las apuntara
investigar en el Espíritu, más que investigar en otros lados, orar al Señor. Señor, ¿qué es esto? Aquí hay personas que oyen mucho al doctor y que pasan años y de repente les cae el 20, como dicen en México. Porque así es. Dice, revelación personal. Y eso es algo lindo. Acuérdense, esta doctrina, hermanos amados, si usted dice, ay, hermano Sergio, ¿por qué no nos habla de algo más práctico? Lo práctico lo hablo los domingos. ¿Por qué siempre enseña cosas que no entiendo, hermano Sergio? Es para que usted tenga hambre, búsqueda. Porque esto es mejor que cualquier película de ciencia ficción, hermanos, si le ponemos atención. Y lo mejor es que esto sí es verdad. Lo otro es pura mentira. Es solamente para mover la economía del cine. ¿En qué momento el Hijo de Dios es persona con cuerpo, alma y espíritu? Yo solo las voy a leer y usted me dice. ¿En qué momento? ¿Será solo para morir en la tierra que le dieron toda esta preparación? Y por supuesto aquí es cuerpo de hombre, alma de hombre y espíritu de hombre. ¿Será que desde el momento en que fue engendrado para salir, dice, será desde el momento que fue engendrado para salir a otras creaciones? O mejor dicho, esa pregunta debería ser, ¿fue engendrado desde el momento que tuvo que empezar a salir a otras creaciones? Es decir, un engendramiento antes que el humano. ¿Con qué cuerpo? Alguna clase de cuerpo. Voy a seguir. Esa sería una buena tarea ahora para traer las respondidas el otro miércoles. Ok. ¿O sería engendrado solo para la tierra y personificado en clonación para todas las creaciones? Es decir, a cada creación que visitaba iba en cuerpo. Supóngase usted que iba al planeta Y120 y que ahí las formas de vida son vegetales. ¿Será que llegó como vegetal? Son preguntas que hay que meditar en ellas. Dice, porque si fuera el cuerpo humano de Jesús el que se eternizó, quiere decir que se exaltó la corporeidad humana más arriba de todo. Y es que en realidad, en la resurrección, Él resucitó con cuerpo humano, solo que transformado. Entonces, esa glorificación lo eterniza a Él, y como sigue visitando y se sigue moviendo por los universos, las preguntas que el doctor se hacía es, ¿será que el hecho de que la corporeidad humana, siendo quizá de las más bajas, fue puesta arriba? ¿Qué propósito tendrá eso? ¿Será que todos van a terminar con corporeidades humanas? ¿O que en realidad cada quien va a continuar teniendo su forma como fue creado? ¿Por qué no tuvo la corporeidad de otra esfera? Y en el libro dice él, ¿por qué no era un saturniano? O sea, son preguntas, ¿verdad? ¿Por qué no? Entonces, hay muchas respuestas que uno podría pensar. ¿Por qué le eternizaron el cuerpo humano? O sea, ¿cuál es la intención de haber eternizado el cuerpo humano? Si él tuvo una corporeidad para las creaciones, como lo vimos en Melquisedec, ¿se acuerda? En Miqueas 5:2, ese engendramiento tomaba formas cada vez que visitaba las creaciones, como resucitado tomó formas, porque tomó la forma de un hortelano. No fue casualidad que María le dijera, ¿eres tú el hortelano? Con los de Maús tomó la forma de un peregrino que iba de camino, que no lo reconocieron. Ahí tenemos que ser lógicos. Si habían caminado con él, ¿cómo era posible que no lo podían reconocer? Entonces, notamos que cuando Juan, cómo se le presenta a Juan, no es como se le presentó a los de Maús, ni es como se le presentó a los discípulos. Entonces, toma corporeidades. Y de ahí es donde vamos a ir formando ya el concepto o la base para el Cristo multifacético que vio el doctor Ríos y que de alguna manera es lo que queremos tratar de trasladar.
Aquí está la tesis, una de las tesis del doctor Ríos. Dice, en ese mismo libro le explica por qué lo plantea como tesis y qué significa para él una tesis. Dice, el hijo no fue engendrado como hijo cuando, aquí es cuando, por favor, puse T en lugar de D, cuando tuvo humanidad, es decir, cuando fue engendrado en el vientre de María, sino antes, porque tenía papeles soberanos tremendos, según Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y entonces él acuña el concepto del hijo supervisor. Si él creó todas las cosas y por él subsisten, por él se mantienen unidas según lo que le revelaron a Pablo, entonces el doctor mira que esas salidas, su propósito es ser supervisor de las creaciones. Y no solo él, sino que otros. Salidas eternas en millonadas de creaciones. El Hijo era el supervisor de todo y el creador de todo lo visible o invisible, contando potestades que no tienen cuerpo. Por eso se les llama invisibles. Ese papel no es el papel de Cristo en la tierra. Si Él solo hubiera sido engendrado para la tierra y no hubieran habido salidas como lo ve la tradición, y que sin duda, como hay una versión que dice, en lugar de sus salidas dice, no sé cómo dice su versión Miqueas 5:2, pero no dice salidas, dice otra cosa. Entonces dice, no, ya lo agarran por otro lado. Pero obviamente nosotros sabemos, y no vamos a ahondar ahí porque ya lo hicimos en los temas de Melquisedec, que sin duda esas salidas no tenían que ver con el papel de Cristo en la tierra. El papel de Cristo en la tierra fue específico hacia los humanos. Y por supuesto, anteriormente en una cristofanía, como lo vimos con Melquisedec, que ya nos ampliamos creo que con 2 temas ahí, sabemos que también él ya había venido a la tierra y Abraham vio su día. Ok, ¿qué es esto? La universalidad. Cuando el doctor habla de la universalidad es de todo lo creado. Dice, literal, la universalidad se divide en 12 áreas. Aquí nos vamos a meter a algo que a algunos les va a gustar y a otros les va a dar medio. Pero la universalidad se divide en 12 áreas, porque 12 es número de gobierno. Cada vez que en la Biblia aparece el número 12 es número de gobierno. Entonces, para gobernar el universo, le plujo a Dios dividirlo en 12 áreas. Las 12 áreas que se concretizan en los ámbitos, ¿qué? Zodiacales. Ahí es donde la cosa dice uno, uy, ¿y eso qué es? Yo ya hace rato que dejé eso. No, y está bueno que lo siga dejando. Porque es interesante lo que aquí nos comparte el doctor, que es una realidad, que fueron robados por el diablo. Y ahí nos vamos hasta Nimrod, aquellos temas de Babilonia, ¿se acuerda? Vimos los temas sobre Babilonia, ancestral. Y es que la Babilonia ancestral se contrapone a la Jerusalén celestial. Nimrod, ahí en Génesis, que es fuerte cazador frente a Dios, pero no es a favor de él, es en contra de él. Siempre uno tiene que ponerse a pensar por qué los mayas en Palenque hicieron su observatorio, ¿verdad? Y casi todas las grandes ciudades mayas tenían sus observatorios, yo diría, no astrológicos necesariamente, quizá empezaron astronómicos, pero note que todos esos conocimientos casi siempre se tergiversaron, como decíamos la vez pasada, porque los mayas, o más que los mayas, los aztecas tenían conocimiento de los sacrificios de sangre, porque los hacían con humanos, pero había un derramamiento de sangre. ¿Quién les enseñó que sin derramamiento de sangre no podía haber expiación de pecados, aunque lo manejaban de una manera equivocada y profana y todo lo que usted quiera? Pero todas las culturas antiguas se nota, y eso no es difícil de poderlo uno creer, que les interesaba mucho, y todavía al día de hoy, si usted se pone a ver las estrellas, dígame si no se apasiona usted y se hace tantas preguntas acerca de lo que usted mira, especialmente si tuviera acceso a un telescopio que lo ven documentales. Es apasionante, porque algo traemos nosotros, porque sin duda ya lo vimos.
Pero en el caso de Nimrod es un Giborim que se robó precisamente el conocimiento cuando solo tenían una lengua, y los conocimientos a través de esas 12 áreas concretizadas de gobierno universal, concretizadas en los ámbitos zodiacales o las áreas zodiacales, se las robó para usarlo mal. Y eso es las charlatanerías que vemos y algunas otras cosas que pueden no ser charlatanerías, pero que son alimentadas por el diablo, ¿no? Que a la larga era el guardador de los secretos de Dios. Entonces, había conocimiento. Ahora mire, esas áreas son las 12 áreas apostolares universales. No sé si usted había oído ese concepto. 12 áreas apostolares universales. No para la tierra, universales. El doctor en ese sentido plantea, como lo vamos a ver dentro de un ratito, que en cada área hay un apóstol universal, que por supuesto no son hombres. Vamos a ir viendo un poquito más despacio. Nosotros estamos en una de ellas. Como le digo, esto pueden ser tesis. Usted analícelo, si es primera vez que lo oyó, si solo oyó campanas, medite, pregunte. Y estamos en la de Piscis. Y vamos a entrar a acompañar en el área universal de Acuario. Esa va a ser la era manifiesta del Espíritu. Como que Piscis, como lo he compartido, es la era del Hijo. La era de Acuario va a ser la era del Espíritu Santo, donde Él se va a manifestar o va a ser manifiesta esa era. Obviamente aquí pueden haber muchas preguntas porque esto es un conocimiento que no cualquiera lo maneja, y ¿sabe qué es lo más terrible? Que los esotéricos sí lo manejan. Y si usted quiere, hasta con más conocimiento, solo que del otro lado. Por eso yo no recomiendo cuando alguien oye campanas de esto que se meta al internet sin criterio, porque lo que puede hacer es cruzarse. Y no deseamos eso ni queremos eso. Muy bien, veamos esas 12 áreas. Aquí hay cosas donde el doctor se va para arriba y se viene para abajo para aplicarlo. Las 12 áreas universales, que es gobierno, por eso, hermanos amados, nosotros necesitamos ser gobernados. Reflejan las 12 áreas del espíritu del hombre. Entonces, el macrocosmos son las 12 áreas de gobierno universales. Eso es macrocosmos, ¿sí? ¿Entendemos eso? Y el microcosmos podemos ser nosotros. O sea, lo aplicable al macro se aplica a nosotros como micro, o para la tierra como micro, o para una iglesia local como micro, o para una familia como micro, o nosotros como micro. Eso se refleja en las 7 áreas del alma. Entonces note que aquí el doctor empieza a hacer numerología. Y entonces mira que las 12 áreas universales se reflejan en el espíritu. Y es que, óigame, para aquellos que navegaron y que a veces les da cierta curiosidad ir al zodiaco y decir, yo soy Géminis, yo soy Aries, porque nací en abril. ¿Usted qué es? ¿Vos qué sos? Yo no sé. Tauro, toro, ¿verdad? Ah, con razón. Pero lo que llama la atención es que la astrología alimentada mal, con una fuente equivocada, sacan de cada signo zodiacal hasta una psicología y un estudio y un mapeo para definir a la persona en función de lo que de sus estudios y sus fuentes que hacen. Y por eso cada día de periódico sacan ahí hoy tal cosa y hoy tal otra, y me imagino que a algunos que lo siguen les pega. Y lo peor que les puede pasar es que les pegue, porque empiezan a creer en algo equivocado. Pero rescatemos lo siguiente, como que hay influencias. Por ejemplo, pongámoslo de una manera sencilla, que yo creo que hasta los médicos aceptan eso.
porque ellos mismos dicen, hoy hay luna llena. ¿Qué pasa cuando hay luna llena con una mujer encinta a punto de dar a luz? Y uno dice que es precisamente porque hay cambios, o sea, hay explicaciones muy lógicas, ¿no? Y que hay cambios de energía, dicen unos, que hay cambios aquí. Ustedes saben cómo la luna afecta a las mareas, que si se afectara la distancia y todo lo que ya sabemos, ¿verdad? El punto que yo quiero rescatar es que los astros tienen influencia sobre nosotros, de alguna forma. Y lo que se ha descubierto en el plano natural, ¿qué será en lo espiritual? Entonces, por eso el doctor ve que el macro se refleja en el micro. Y note entonces que habla de 12 áreas del espíritu del hombre y 7 áreas del alma. Ahora note, el alma se perfecciona, por eso él habla de 7, porque 7 es número de perfección. El alma se necesita perfeccionar. Esto ya entra dentro del mismo contexto de lo que nos compartió el hermano Jaime el miércoles pasado. El espíritu se domina, es decir, se gobierna. Por eso, hermanos, qué importante es que nazcamos de nuevo y no que seamos religiosos. Porque el que nace de nuevo, el Espíritu Santo entra dentro de él y por supuesto el Espíritu de Cristo que le da vida a nuestro espíritu y se hace uno con él. Pero el Espíritu Santo empieza, si lo dejamos, a gobernar las áreas de nuestro espíritu, porque el espíritu necesita ser dominado, mientras que el alma es perfeccionada a través de un proceso. De hecho, desde que nacemos de nuevo, hay un control del espíritu. Y por eso Pablo dice que necesitamos el testimonio del espíritu. Dice que el espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Muy bien. Mire esta frase interesante. Perfeccionar el alma, o mejor dicho, al dominar el espíritu y perfeccionar el alma, se repite el macrocosmos. Porque el doctor está viendo el macrocosmos como volver otra vez a la energía primigenia, porque cuando se dan esas dos cosas, acuérdense que lo último que se transforma es el cuerpo. Y nosotros no sabemos cómo va a ser. Algunos preguntaban el miércoles pasado, de los que preguntaron, que cómo era eso de botar la sangre, ¿se acuerdan? Que hablamos de géneros de muerte. Pero nosotros no sabemos si Cristo resucitó por el poder del Espíritu y a la larga ellos tienen los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, energía primigenia. A la larga, si ustedes se dan cuenta, todo es energía. Y si dijimos que la materia es energía vibrando desaceleradamente, en velocidades bajas, ¿se acuerdan lo que dijimos al principio? Entonces, los mismos espíritus son vibraciones. Entonces, note usted, tal vez por eso entendemos cuando dicen, es que qué mala vibra usted. ¿De dónde sacaron el concepto? ¿Dónde cree usted? Que realmente son vibraciones. Pero ¿cómo lo vemos nosotros los cristianos? Entramos a una casa rara y percibimos algo raro. O nos metemos a un ambiente complicado y decimos aquí no sabemos exactamente, pero nuestro espíritu discierne las vibraciones. Porque por así decirlo, nuestro espíritu debe vibrar de una forma y los espíritus inmundos vibran de otra. No sé si me estoy dando a entender. Tal vez estoy usando términos un poco complicados, pero se repite el macrocosmos porque ya el cuerpo es transformado y entonces empieza a hacer todo el proceso de que nosotros en Cristo, Cristo en el Padre en el Altísimo y otra vez, por así decirlo, como también dijeran los esotéricos, vamos a vivir en perfecta armonía con el macrocosmos. Nota usted cómo la Tierra, y eso lo dicen mucho los ambientalistas, que a veces se van por el lado, los que andan por el lado verde, muchos de ellos son muy esotéricos. ¿Por qué votaron el récord de Titanic, la película Avatar? ¿Por qué cree usted? Si la vio usted puede darse cuenta por qué. Ahí es un culto a la tierra y es un culto a otras cosas. Entonces, nota que realmente
Por ejemplo, el concepto de las profecías mayas, ¿qué es? No es el fin del mundo. El concepto de las profecías mayas es un cambio de era. Porque la alineación de la Vía Láctea y de los planetas de la Vía Láctea y los movimientos y todo lo que ellos dicen, lo que va a provocar en los hombres es un cambio, según dicen ellos, los mayas. Pero yo digo, ¿por qué tenían tanto conocimiento? Porque arriba está todo. Bueno, sigamos. El hombre va a ser, estas son cosas que se las dejo yo porque vale la pena que las veamos, pero que tenemos que meditar. Dice, el hombre va a ser en todo 10. Recuerden, está hablando de numerología, ya habló de 12, ya habló de 7. Él habla también ahí de 3, que es el número de la triunidad. Pero dice, el hombre va a ser en todo 10 y en sus perfecciones en todo 7. Eso parece clave, ¿verdad? 10 es número de la totalidad. Mire, qué interesante. Hasta que haya 10 en todo, se reintegra todo. Las 12 áreas gobernadas, cada una está gobernada por una derivación clónica de la divinidad. Ahí está la cosa gruesa, ¿verdad? Porque uno se pregunta un montón de cosas. Las 12 áreas gobernadas de la universalidad, cada una está gobernada por una derivación clónica de la divinidad. Y es que es llamativo que nosotros que estamos en Piscis, realmente estamos en la era del Hijo. Por eso yo defiendo y creo que estamos en la era del Hijo, no en la era del Espíritu, como dice el 99% de los ministros. Y al primero que se lo oí bajo revelación fue al doctor. Y tiene razón, pues, con toda esta base. Muy bien. Aquí él empieza a hablar de la personalidad luzbeliana, porque en realidad, miren hermanos, nosotros cuando vimos Luzbel, pues reprendemos, ¿verdad? Pero en realidad, note usted que perfecto era en todos sus caminos. O sea, de alguna manera, y el doctor es muy atrevido en algunas cosas que menciona en el libro, pero Luzbel fue enviado a gobernar la tierra cuando era de parte de Dios. Entonces leamos rápidamente lo que dice acá. En Edén, ¿qué Edén? No el de Génesis 1. Nota que muchas de las cosas que la Biblia habla acá, que es micro, realmente se repiten en el macro. Dice, en el Edén, porque esto es antes de los hombres. En el huerto de Dios estuviste. O sea, también él tenía su huerto. Por eso es que la tesis del doctor es que el huerto donde pusieron a Adán vino de arriba. Y por eso se fue. Por eso no lo encuentra. Pero otra vez parece ciencia ficción, ¿verdad? En el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Luzbel fue creado. Pero note que habitó en un mundo mineral. Después vino el vegetal. Y finalmente, el animal. Y nosotros estamos clasificados dentro del animal, ¿verdad? Solo que no siendo animales. Mire pues. Pero otra cosa que podemos ver aquí es que este ser estaba vinculado con la alabanza del cielo. Porque en el día de su creación dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Lo voy a decir de esta manera, fue ministrado desde su creación con la alabanza. Y por eso Luzbella era el director de la alabanza del cielo. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Nota, reino mineral. Solo que no eran piedras inanimadas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Pudieron haber pasado millones de años. ¿Me está siguiendo? A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Bueno,
Por eso es que uno puede hablar de la rebelión de Lucifer, aunque eso se parece a un libro esotérico, que mejor si no lo lee, porque si le entra a usted la chispita. Muy bien, aquí empieza a decir algunas cosas el doctor, interesantes, pero de una vez pone la fuente, que es el libro de Enoc apócrifo. ¿Qué quiere decir apócrifo? Que no está dentro del canon. Pero él lo cita. Y en ese libro habla de 10 arcángeles. ¿Se acuerda que 10 es número de plenitud? En la tierra 3 son los conocidos: Luzbel, caído, alabanza del cielo; Miguel, guerrero; y Gabriel, notificador. ¿Dónde están los otros 7? ¿En qué ámbitos andarán? ¿Cuál es su función? Incógnitas, ¿verdad? Bueno, esto es de alguna manera lo que yo creo que es el key del tema, ya para dar lugar a preguntas. El concepto del panal. Esto es un panal, ¿verdad? ¿Cómo es un panal? ¿Qué ve usted en las características del panal? ¿Qué mira? ¿Qué ve ahí? Celdas, ¿verdad? Si les podemos llamar así. Pero todas son casi exactamente iguales, aunque algunas se ven más pequeñas, pero la mayoría son iguales, ¿no? Bueno, el Espíritu le habló al doctor sobre un panal para hablar del Cristo multifacético. Porque así como se ven aquí facetas, porque digamos los panales aquí solo es una parte, pero si uno los ve por todos lados, tienen sus celdas. Entonces, de cualquier ángulo donde uno mira las celdas. Pero el concepto, voy a tratar de explicárselo, del Cristo multifacético, que al final, cuando reine en su reino eternamente, la pregunta y la revelación que le vino al doctor es que quien lo ve, las creaciones que lo vean, van a ver una celda del panal, de acuerdo a cómo es esa creación. No sé si me doy a entender. O sea, cada una de estas celditas sería una de las creaciones. Y ese sería el concepto del Cristo multifacético. La deidad de Cristo es el heredero de todo, del que estamos hablando ya como un panal. Cada faceta nos muestra una faceta de creación. Es un concepto complicado, pero creo que más o menos se logra entender. Y eso nos lleva a muchas preguntas más. ¿Qué pasó? ¿Ya no pasó? Ok, quedémonos ahí, tal vez solo con el título, porque ya no pude tener más tiempo para poder explicar. El doctor entendió ese concepto. ¿Se acuerda usted de Pentecostés? Lo que sucedió en Hechos 2. Porque ahí el Espíritu Santo se manifestó de varias formas. Lenguas de fuego, estruendo, pero lo más tremendo fue la diversidad en la que el Espíritu Santo se manifestó en la comunicación con tantas personas de diferentes idiomas. Porque aunque eran judíos, probablemente como en la diáspora actual judía, usted sabe que hay judíos morenos. De Etiopía, morenitos, no parecen judíos, pero son judíos, por la diáspora. En contraposición, judíos rusos blancos. Y así hay una gran gama actualmente en Israel. Ya se parece al edificio donde vivo, que ayer iba en el ascensor y aquí estaban hablando en japonés 2 coreanos y aquí 2 norteamericanos en inglés. Yo solo miraba ahora, no entendía nada. Pero en realidad, los judíos que estaban en Pentecostés, para el día de Pentecostés de Hechos 2, es una buena muestra de lo que puede ser el reino eterno con las millonadas de creaciones. Y note que siendo el Espíritu Dios, porque dice que hablaban lenguas como el Espíritu les daba que hablasen, la habilidad para hablar. Pero lo llamativo es que esas lenguas, hay que entender muy bien el milagro de lo que pasó ahí. Porque glosolalia es hablar en lenguas en griego, que viene de glosa, que es lengua. Pero es lengua, no esta lengua, sino que es idiomas. Glosa es idiomas. Entonces por eso es el gran problema del cristiano tradicional
que cuando se va a la literalidad del original griego, dice, no, es que ustedes hablan lenguas que no se entienden. Pero el Espíritu en Pentecostés hablaron lenguas que los demás entendían, porque ese fue el concepto. Pero lo que sucede es que el milagro fue mayor, porque esas lenguas, el Espíritu en el aire, cuando salían, las transformaba en idiomas que eran inteligibles para los que hablaban los diferentes idiomas. Y entonces ese concepto de un espíritu manifestado en diferentes lenguas para poder identificarse con el mensaje, porque a la larga ahí había un mensaje que tenía que ser escuchado en la lengua de cada uno. Entonces de ahí sacó el concepto del panal, ¿verdad? Porque cada celda era un idioma, ¿verdad? Que no sabemos cuántos idiomas hay, mencionan partos, elamitas y un montón de gente. Entonces, que aunque hubieran sido 20 nacionalidades, es una buena figura de la gran gama de creación con la que el Cristo multifacético se puede relacionar con sus creaciones. Claro, aquí hay muchas preguntas y muchas dudas que a uno le quedan en el tintero y por el tiempo quisiéramos, si ya tenemos el micrófono, usted levanta su mano. La próxima vez traigo guante porque ya se me enfrió un poquito la mano, el hermano Samuel. Y espero que usted pregunte, porque el miércoles pasado sí estaba yo triste porque nadie preguntaba, al fin preguntaron. Así que ya no voy a decir que la iglesia es preguntona porque me hacen quedar mal. Hermano Samuel. Sí, dos cosas así breves. Si tiene alguna idea de quiénes serían esos 12 seres derivaciones clónicas de las 12 áreas universales. Mira, con la revelación que tuvo el doctor y que no lo mencionó, yo creo que él no quiso especular. Pero noten que dice que son, en una de estas vimos que son derivaciones clónicas de la divinidad. Y por eso él empieza a hablar de Luzbel como un ejemplo. Solo que un Luzbel no caído. Tal vez lo que sí podemos un poquito mencionar, pero sabemos poco, es quiénes son los vigilantes de Daniel. Son vigilantes de creaciones. Porque ellos estaban vigilando la tierra, pero así como vigilaban la tierra, deben haber vigilantes. Y acuérdense que el hijo es el supervisor. Pero ¿qué sabemos de los vigilantes? Solo que se llaman vigilantes, pero son seres celestes. Pero también están los santos. Entonces dice, por decreto de los vigilantes y por no sé qué de los santos, ahorita no recuerdo la literalidad, a don Nabucco me lo vuelven bestia. Qué rico se sintió decirlo. Pero ¿de dónde vino el decreto? Por decreto de los vigilantes. Ahora, ¿cuántas cosas se decretarán en los cielos? Porque eso es a nivel cielos, que la tierra sufre. ¿Será que decretan los tsunamis para que maten de un solo en Indonesia casi 300,000 gentes? ¿Será que lo decretan? Bueno, uno encuentra en Apocalipsis un montón de angelitos, que un angelito en el norte, un angelito, los 4 vientos, que no solamente son los vientos en sí propiamente naturales, sino que acuérdense que viento es espíritu, que estarán controlando, según los contextos están controlando que los juicios no vengan todavía. Entonces, eso nos indica a nosotros que obviamente la Biblia te da ciertas ventanitas, pero que tengamos realmente nosotros el conocimiento o la revelación, aún no. Sí. Y podríamos llegar a pensar lo siguiente. Sí, yo me voy a sentar. Viéndolo desde el punto micro y macro. Sí, adelante. Que en la historia de los 12 apóstoles, con la traición de uno, se podría ver eso reflejado Ese podría ser Luzbel. Es muy, muy buena aplicación, porque Luzbel, fíjense que se quedaron 11 áreas apostolares. Y era urgente que se cubriera. Ahora, ¿quién cubriría? Es que miren, Luzbel dejó el área de la alabanza del cielo libre. ¿Y quién la va a llenar? Nosotros, porque dice que el Padre busca. Y usted se da cuenta que la mayoría de la gente no adora en las iglesias. Por ejemplo, yo veo gente que viene a la hora del mensaje. No saben lo que están haciendo.
Porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque hay un vacío que está por llenarse. ¿Cuántos querubines había en el arca? Había 3, pero hay 2. Y tenemos que pensar que es Miguel y Gabriel. Y noten que solo a ellos en la figura se les aplicaba sangre, porque ellos estaban sobre el propiciatorio. Al tercero que cayó, ya no se le aplicó sangre. Por eso dice que Dios, Hebreos, redime a la simiente de Abraham, pero no a los ángeles que cayeron. Para ellos no hay redención. Ahora, ese lugar de adoración lo va a ocupar, en este caso, la iglesia novia. Por eso, miren, María, la adoradora que derramó el perfume de gran precio en los pies y que enjugaba, que es el ejemplo y la figura de la verdadera adoración, que lo hizo antes de que él muriera. Nos habla a nosotros de la verdadera adoración, hermanos. Y entonces ahí usted se puede dar cuenta qué tan lejos está la iglesia de ser adoradora. ¿Qué es lo que les gusta a los jóvenes? Lo movido. Sí, los ritmos. Y los ritmos es alabanza. Pero él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, esas son las cosas que de alguna manera... ahora, aquí un tema que no podemos evitar es la enorme importancia de las cabezas apostolares genuinas para la iglesia. Por eso nosotros, hermanos, debemos orar porque el Señor levante una autoridad o autoridades que cubra y que de alguna manera, gracias a Dios, pues se han levantado autoridades a través de un presbiterio, que son también autoridades, pero lo que el doctor mira en el macro es que esas cabezas apostolares, que sí no son humanos, gobiernan y van a gobernar hasta que todo esté, porque desde que Luzbel cayó, el cosmos sufrió desequilibrio, ¿no? Y de alguna manera se va a tener que equilibrar completamente. Pero lo mismo la iglesia, ¿verdad? O sea, Dios debe tener áreas ministeriales que Él mismo, creo yo, ya en su parucía, va a tener que corregir y coordinar para que la iglesia dé su talla final, ¿verdad? Solo último, breve. Entonces, en Génesis, cuando Jacob bendice a sus hijos, y básicamente, al menos en lo que estuvimos estudiando, a cada uno le da cierta figura que pareciera ser zodiacal. Bueno, ¿ya la viste así vos? No, bueno, lo que pasa es que como estuvimos para hacer una tarea. Okay. Sí, porque están haciendo tareas. Felicitaciones. Más o menos tendía a eso por lo que él les está diciendo. Básicamente cada concepto tiene que ver con la figura. Es que miren, pues, ahorita ustedes tienen que chequear los 12 de la Biblia, ¿verdad? O sea, para su estudio personal, los 7 de la Biblia, los 10 de la Biblia, las triadas de la Biblia. Es que miren, hermanos amados, con esto, la revelación lo que abre es una gran gama de cosas. Por ejemplo, yo oigo al doctor y tengo un montón de temas que solo tengo los temas. Por ejemplo, uno de los temas es la recuperación de la tierra, los clones de Dios. Pero todo eso hay que armarlo. ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, las 12 tribus de Israel eran los que iban a gobernar Israel, pero date cuenta que Dan es tipo del enemigo, es serpiente junto al camino. Entonces ya ahí como que estaba profetizado que uno iba también a actuar mal, aunque ahí varios actuaron mal, ¿verdad? Con los apóstoles igual. Entonces, eso se llama en la Biblia numerología, pero existe como rama de la teología, pero me parece que ahí se va mucho a la cábala judía. Entonces ya ahí se tergiversa y también se hace ciertos sincretismos.
la numerología bíblica debe ser también revelada. Y una de las maneras de poder conocer la numerología bíblica en sus significados es cómo se usa en cada verso. ¿Por qué también 10 es número de prueba, ¿verdad? O 40 más, una prueba total? Porque uno mira cómo a través de esos números se van manejando en diferentes pasajes bíblicos y qué significa. A ver, rápido con las demás preguntas. Pastor, mire. Sí, hermano Axel. Usted mencionó que habían 11 vigilantes anteriormente, algo así, ¿no? Pues, no, hablamos de 12 áreas gobernadas y también se habló del número 10 como totalidad y por eso se habló de áreas gobernadas por, dijimos, divinidades clónicas. Eso fue lo que mencionamos, pero ¿cuál es tu pregunta? Algo así, es que yo escuché 11 y pensé que... Sí, exacto, cuando se mencionó 11 es porque en el caso de los apóstoles quedó un área descubierta que era urgente que llenara Matías. O sea, la urgencia de la iglesia del principio, que un área no quedara, ninguna tribu quedara descuidada, porque la iglesia empezó judía, para sustituirlo con Matías, indica que el 12, que habla de gobierno, siempre debe estar completo. No sé si me doy a entender. O sea, esa área ya está protegida. Exacto. Sí, en el caso de los apóstoles del Cordero, sí. Ahora, lo importante aquí, aprovechando la pregunta de Axel, es que el doctor miraba 12 áreas del espíritu. En el sentido que nuestro espíritu debe ser gobernado. Eso es bien importante, que nosotros analicemos qué significa eso para nosotros. Y debe ser gobernado por el Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Es el gobierno del Espíritu. Porque la llenura habla del control del Espíritu en nuestras vidas. Entonces, por ejemplo, ¿qué seremos nosotros? 2, 3, 4, 5, 6 o 7 áreas entregadas al Espíritu y las otras 5 no se las entregamos. Por eso hay caos. Y de hecho, yo creo que aquí no hay nadie que sea 12. Pero cuando lleguemos a 12 y a perfeccionar las 7 como número de perfección áreas del alma, lo que va a producir eso es transformación del cuerpo. Rosita. De los 10 arcángeles, dijo que habían 3 que se conocían. Uno de ellos era Luzbel. Sí, pero antes de caer, por supuesto, ¿verdad? ¿Y quedó alguien en vez de él que se conozca? ¿O? No, lo que pasa está que por eso hablábamos que cuando Moisés le dijeron que hiciera el arca como de acuerdo al modelo, el modelo debe haber tenido 2 querubines, pero sin duda en la eternidad pasada habían 3. Entonces uno se despeñó. Entonces por eso el arca tiene solo 2. Y noten que lo interesante es que miren hermanos, el Antiguo Testamento es una sombra, pero de verdades eternas y de verdades más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Por ejemplo, Esther, uno lo mira y qué bonito. Nosotros fuimos a ver una obra con Yadi en Estados Unidos de Esther y qué bonita. Y hay obras que han sacado en las iglesias de Esther y todo es una historia muy bonita. Pero en el libro de Esther no se menciona el nombre de Dios. Y el libro de Esther en figura habla de dramas eternos, más de lo que nosotros nos imaginamos, y de rebeliones eternas, tipificadas en un Bigtán y Teres, los eunucos que quisieron levantarse contra Dios. Entonces, perdí un poquito el hilo, recuérdame. Los 3 sí. Entonces, lo que sucede es que cuando el sacerdote sumo, en el día de la expiación, una vez al año, tenía que echar sangre en los querubines. Eso es una figura enorme, porque esos son seres angélicos. Esos son seres angélicos. O sea, nosotros en una línea de interpretación podríamos ver que aún la sangre del cordero que iba a venir, de alguna manera, aunque uno se pregunta, ellos no necesitan sangre, porque claro, Miguel y Gabriel no tienen pecado. Dios les bendiga, con cuidado. No necesitan sangre, pero ¿habrá alguna clase de seres? Son preguntas que uno se puede hacer, ¿verdad? Que de alguna manera
necesitaban también sangre porque se derramaba sangre y ellos estaban precisamente cubriendo el propiciatorio, que es donde se ponían las cenizas del cordero del holocausto. Por eso es que en aquella parábola del fariseo y el publicano, el fariseo decía: Señor, te doy gracias porque no soy como este bandido. Mientras que el publicano decía solo: sé propicio a mí. En otras palabras, méteme debajo del propiciatorio, porque todo aquel que se mete debajo del propiciatorio donde están las cenizas, la ira de Dios ya no cae sobre él, que es lo que hizo el Señor al salvarnos. O sea, nosotros estamos debajo del propiciatorio, debajo de las cenizas. Por eso el holocausto cobra una dimensión tan grande también. Ok, hermano Marco. Hay frío, hermanos. Te voy a hacer la pregunta tal y como la vino a mi mente. Sí. Los 24 que vio Juan, ¿tendrán relación con los 12 de Jacob y los 12 de Jesucristo? Es probable, porque 24 es 12 por 2. Entonces, las combinaciones de números también son importantes, porque noten que esos 24 ancianos, por así decirlo, podría hablar de un doble gobierno, ¿verdad? Y el doctor miraba en los 24 ancianos, que también no sabemos exactamente quiénes son, pero que sí son reyes porque tienen tronos. Según Apocalipsis, según Juan, tienen tronos y ellos se quitaban la corona y la ponían a los pies. O sea que son personajes, seres que gobiernan. Y el doctor miraba en sus diferentes ángulos, lo que miraba era que en algún momento tuvo una visión donde él vio seres de todos lados en lo que le revelaron. Pero vio que estos que son reyes y sacerdotes, lo que pudo notar es que cada uno de ellos representaba áreas de las creaciones, pero que ya los 23 estaban listos y solo estaban esperando que la raza humana, en este caso la novia, llegara para completarse el gobierno. Y eso es muy probable. Entonces, como les digo, son tesis. Sin embargo, a uno le hacen clic, ¿verdad? Entonces, gobierno, es un doble gobierno, ¿verdad? 24, porque es 12 por 2. Entonces, muy bien nos muestra a nosotros que esos 24 ancianos que gobiernan, como Juan lo está viendo a futuro, como que una vez ellos estén, alaban, y se nota que de alguna forma, como no es cronológico el Apocalipsis, habla de tiempos en los que las cosas se van a ir equilibrando completamente. Entonces, noten ustedes que hay áreas en los cielos que hay que retomar, ¿verdad? Porque Apocalipsis 12 nos habla de una batalla del dragón con la tercera parte de las estrellas del cielo, que no son estrellas, ¿verdad? Son seres angélicos. Es la tercera parte que luz veía al caer contrató. Y Miguel y sus ángeles. Como dice literalmente, y lo estoy pensando en este momentito, porque uno podría pensar, Miguel viene con las 2/3 partes que quedan en el cielo. Pero como dice, Miguel y sus ángeles. Entonces la idea que da es que Luzbel con una tercera parte, Gabriel con otra tercera parte y Miguel con otra tercera parte. Pero Miguel es el guerrero. Entonces los que probablemente guerrean, ahí sí que 1 a 1, ¿verdad? Es tercera parte con tercera parte. Pero noten que es una batalla en los cielos. Apocalipsis 12. Y en medio de esa batalla, el hijo varón sube. Que tipifica, primero tipifica a Cristo que ya subió, pero también tipifica a la novia, a las primicias que suben. Prácticamente después se ve esa gran batalla en los cielos. De alguna manera, si no se limpian los aires, la novia no podría subir. Aunque obviamente la novia va con el novio, ¿verdad? ¿Y quién va a detener a Cristo? Entonces, yo creo que para ser concreto, por lo menos para mí me habla de un doble gobierno, ¿verdad? Aunque pueden haber más misterios y más cosas interesantes ahí. ¿Dónde van las preguntas? Son las 9, podemos tener unos 10 minutitos, si usted no se me
Congela. Hermana Daris. Hermano Sergio, platicando siempre sobre lo de las eras. Sí. A la era del Hijo es la era de Piscis, ¿verdad? Que es la pesca, y Sí. con el Espíritu Santo es la del Acuario. ¿Y con la era del Padre? Sí, no la podríamos aplicar, ni yo me atrevería a aplicarla, porque como son 12, ¿verdad? Y es que es llamativo, pero parece ser que dentro de la astrología, pero eso es astrología, el año se arranca con Aries y termina con Acuario. Y aquí estamos hablando nosotros más de Piscis y luego sigue con Acuario. Entonces se nota que va diferente a como actualmente los astrólogos lo manejan, que me parece muy plausible porque ellos pueden estar totalmente cruzados. Y ellos no tienen necesariamente esta revelación, ¿verdad? Pero yo no me atrevería a especular cuál es la era del Padre. Y lo que pasa está que ahí, como nosotros vemos 3, ¿verdad? Pero una cosa muy interesante es la clonificación de la divinidad que ve el doctor gobernando las áreas universales. Que uno puede ser, por ejemplo, querubín en hebreo es plural. Siempre las palabras que terminan en im, yo les he dicho que es plural. Entonces, el personaje en individual es querube. Y los que estudiaron en la Universidad de Lynn, cuando vimos la cristología, recordarán que una de las cosas que muchos sacaron mal es que el verbo, una de las cosas, ¿se acuerdan aquellos esquemas? Se manifiesta, en algunas ocasiones es probable que se manifestó como querube. Hay versiones que cuando hablan de Luzbel en Ezequiel 28, como que ven 2 personajes, porque dice el querubín de alas extendidas, dice, que te cubrió. Entonces como que, porque noten que se le está viendo como arcángel y luego como querube, ¿verdad? Aunque en esa jerarquía, por ejemplo, hay serafines y parece que los serafines son de mayor rango. Y como estamos con la duda de los santos y los vigilantes y saber qué más jerarquías hay para arriba, entonces la gama de clonificaciones puede ser muy extensa, más de lo que nosotros nos podemos imaginar, pero caeríamos en una especulación. Por lo menos yo no podría ubicar qué área, porque uno podría decir es la anterior, ¿verdad? Pero es una especulación, ¿verdad? Lo interesante y muy claro en el caso del Señor es que el pescado se volvió un símbolo cristiano, de la cristiandad del principio. Cuando ellos huían en las catacumbas o cuando se querían identificar, qué casualidad, ¿verdad? Piscis. Y el Señor le dijo, yo les voy a enseñar a ser pescadores de hombres, ¿verdad? Entonces, y Acuario es aqua. Y en todo el Antiguo Testamento, el agua tipifica la obra del Espíritu Santo. Y dice, correrán ríos hablando de la obra del Espíritu, qué casualidad, ríos de agua viva, de vuestro interior, que habla de la obra del Espíritu. Entonces, aqua. De ahí vienen las cercanías, ¿verdad? Pero no me atrevería yo a ubicar. Sí, tal vez la última, tal vez como duda que tengo es que antes de que viniera Jesús, para que empezara ya la era de Jesucristo, hubo un tiempo de silencio, ¿verdad? Pero después empezó el tiempo de transición porque Jesucristo tuvo que nacer, crecer y todo su ministerio, ¿verdad? Entonces, ¿se podría tal vez esperar algo similar, un momento como de transición, o va a ser así más marcado? O sea, ¿qué cree usted? Sí, yo creo que cuando estuvimos viendo, bueno, eso lo vimos con los pastores, lo que son los 40 días del Cristo resucitado. Creo que aquí no lo hemos visto, creo que un tema di una vez, o no fue con ustedes, ya no sé ni dónde lo vio. Donde había un esquema acerca de los 40 días de resucitado, no le daban los miércoles, ¿verdad? Bueno, ¿o sí? ¿Verdad que sí di uno? Han de haber faltado la mayoría. Bueno, miren, en el esquema escatológico, tratando de calcar lo que aconteció al cuerpo físico de Jesús,
que de alguna manera el Señor, noten ustedes que siendo judío, las fiestas judías dan una enseñanza muy interesante, ¿verdad? Porque el Señor muere en una Pascua. Y como después de digamos, inmediatamente después de la Pascua venían los panes, la fiesta de 7 días de los panes sin levadura. Y Pentecostés era 50 días desde el momento en el que se empezaba la cosecha. Entonces, note que Cristo muere en una Pascua. Y el Pentecostés que sigue a esa Pascua, cuando Él murió, es cuando viene el Espíritu Santo. En cierta manera podemos decir casi 50 días después. Pero el Cristo resucitado solo está 40. Quiere decir que qué casualidad, 50 menos 40 es 10, y 10 es número también de prueba. Se nota que entre la ascensión de Cristo y Pentecostés hubo una enorme prueba para los 500 que lo vieron, y solo 120 se quedaron en el aposento alto. Porque el Señor le dijo, no se vayan de Jerusalén, porque viene la promesa del Padre. Y es que llama la atención, hermanos, y eso lo pone a uno a temblar. Porque si los que lo vieron resucitado no perseveraron con 10 días, y el doctor lo dramatizaba diciendo, faltaban 2 días y se terminaron de ir los últimos. O a la hora antes de Pentecostés se fue el último, el 121. Y no experimentó por no perseverar. ¿Cuántos se van de las iglesias porque, el Señor ya no vino usted? Yo llevo 40, voy para 41 años de oír y creer que el Señor viene. Y gracias a Dios, jamás ha venido en mí el pensamiento de desánimo. ¿Y será que viene, pues? Gracias a Dios, ¿verdad? Y espero que si el Señor me da otros mis 40 aquí en la tierra, pues también, como le preguntaron al doctor, ¿y cómo está su fe? Como al principio, eso es lo que voy a decir, como al principio. Ya puro pasita, ¿verdad? Entonces, realmente, ahí se ve un periodo de prueba. En Daniel se ven otros periodos de prueba y lapsos. Por ejemplo, en Daniel se ve, dice, ¿se acuerdan que Apocalipsis habla de 1260 días y Daniel habla de tiempos y la mitad de un tiempo? Que es 1260 días son 3 años y medio. Y tiempos y la mitad de un tiempo también es 3 años y medio, porque tiempo es 1 año, tiempos es 3 y la mitad de un tiempo es medio año, 3 años y medio. Entonces, Daniel dice, bienaventurado, así termina Daniel, el que alcance los 1335 días. Entonces ahí se abre un paréntesis, sí, la segunda parte. Algunos lo ubican en la primera parte, yo lo ubico en la segunda. Pero si en la segunda, los 1260 días, para que Cristo venga, dice Daniel, bienaventurado el que alcance los 1335 días, ya es algo que se mete en el milenio. Y ahí hay mucho misterio. Entonces, pero para lo que usted decía, sin duda, la cosecha en esos 10 días, porque miren, ahí los 120 tipificarían a las primicias que se van. Los 380 sería la gran cosecha, que en esos 10 días, los gloriosos, los ministerios gloriosos, ángeles y todo lo que de alguna manera va a despertar a la cosecha, porque la cosecha va a ser cosecha porque va a pasar dormida, ni cuenta se va a dar cuando se van las primicias. Entonces es muy probable que en esos días sean despertados, en esos 10 días, a través de muchas manifestaciones de los ministerios gloriosos, ¿verdad? No hemos entrado a escatología ustedes, y vamos a tener que entrar. Eso sí, vamos a tener que manejar esquemas que vamos a ver cómo, ahí vamos a usar a los que trabajan en PowerPoint y trabajan, ¿cómo se llaman estos? Flash, y que dibujan en qué, ¿en cuál? Bueno, no sé qué cosas ahí para poder hacerlo de una manera, porque ahorita yo lo tengo, pero lo he enseñado varias veces, pero me es un poquito difícil manejarlo para que sea muy claro. Lo que sucede es que la escatología nos va a llevar por lo menos 1 año, ¿verdad? Para tener más o menos una idea. Pero noten ustedes que estamos tratando de darles lo que no se había dado en mucho tiempo. Esa es la idea.
Y por supuesto, parece ser que el frío está haciendo que muchos dejen de perseverar. Pero nos vamos, hermanos amados, Dios me los bendiga a todos.